Segunda de Crónicas, capítulo 26, habla de el rey Usías. Un rey que hizo lo recto delante de los ojos del Señor, que se comportó varonilmente delante de Dios, hizo todo lo que estaba al alcance de su mano y hasta que cometió un error. Este es el mensaje para el pueblo de Dios. Dice que Usías, un rey de Judá, obedecía. Todo lo que estaba al alcance de su mano, él lo hacía. Él procedía correctamente delante del Señor, hasta que llegó un día en su vida. La palabra de Dios dice en el versículo 16, mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina. Se enalteció, se enorgulleció para su propia ruina. Leamos los siguientes versículos. Porque se rebeló contra Yahvé, su Dios. Dice que él se enalteció para su propia ruina. Porque dice que se rebeló ante el Señor. ¿De qué manera? ¿En qué forma? Sigamos leyendo. Entrando en el templo del Señor para quemar incienso, en el altar del incienso, entró tras él el sacerdote Azarías. O sea que este varón, Usías, hizo algo que no debía de hacer. Él tenía el encargo de reinar, no de ejercer el sacerdocio. Y dice que presentó incienso delante del Señor, cosa que nunca Dios le había pedido. Tenía oportunidad para pedir perdón, tenía oportunidad para arrepentirse, tenía oportunidad para escuchar la voz de Dios, que en este momento la voz de Dios la representaba el sacerdote del templo y le habló de parte del Señor. Veamos lo que dice la Escritura. Entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, le dice el sacerdote al rey Usías. Sal del santuario inmediatamente. No te corresponde a ti hacer esta tarea. No te corresponde a ti hacer lo que estás haciendo. Porque has prevaricado, has pecado, dice, contra el Señor. Y no te será para gloria delante del Señor tu Dios. Esto que hiciste no es para la gloria de Dios. ¿Y cuántas veces nos encontramos haciendo cosas que no son para la gloria de Dios? Todo aquel que quebranta el mandato del Señor, todo aquel que no obedece al Espíritu Santo, no es para que el nombre de Dios sea glorificado. En esta ocasión no es para gloria de Dios. Entonces Usías, el rey Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. A ver, no estaba dispuesto a escuchar la voz del sacerdote, y este sacerdote no vino solo, sino que le acompañaron 80 sacerdotes valientes.
que iban a confrontar al rey. Él tenía el incensario en su mano y no quería dejar de hacer lo que estaba haciendo, desoyendo la voz de Dios que a través del sacerdote le hablaba en aquellos días. El Espíritu Santo le hablaba y le confrontaba y le decía: Usías, tú eres rey, a ti te he puesto para legislar, para gobernar, para reinar en todo Judá, pero no para ofrecer el sacrificio ni el incienso en el templo, porque esta es tarea de los sacerdotes. Dice que Usías se encolerizó, se enojó, se enfadó, se llenó de ira y no quería dejar el incensario que tenía en su mano, lo dice la palabra de Dios. No quería. Esto significa que se había endurecido en su corazón para con Dios y para con sus palabras, no queriendo obedecer la voz de Dios. Usías, el rey, que hizo grandes cosas para Dios, que obedeció en todo ante la presencia de Dios, que hizo grandes cosas y que estableció el reino de Judá para gloria de su nombre, el nombre de Dios. Aún las naciones vecinas veían la grandeza que había en este hombre, Usías, porque Dios le había puesto y colocado en el reino. Y comercializó con otras naciones y dice que le fue todo bien y que todo iba maravillosamente, espléndidamente delante de Dios y que todo era algo precioso delante de Dios, hasta que en su corazón se enorgulleció. En su fama y poder y en su misma gloria, no quiso escuchar a Dios. Porque pensó en su corazón: Dios me ha aprobado, Dios me aprobó, puedo hacer lo que yo quiero porque Dios me aprobó. Ten cuidado, ten cuidado, ten mucho cuidado de tentar al Espíritu de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Pero Dios me dio su gracia, me dio su poder, me dio su autoridad, puedo hacer lo que yo quiero. Ten cuidado. Ten mucho cuidado, no sea cosa que te acontezca lo que le pasó al rey Usías. Bendito Dios. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, los que llevaban la palabra de Dios, en su ira, en su cólera contra los sacerdotes. ¿Qué pensaba hacer este hombre? Tener incensario. Y estaba furioso, enojado, porque no quería escuchar la corrección del sacerdote. La voz de Dios, el Espíritu Santo. Dice: la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes y en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí, la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque el Señor lo había herido. Comenta luego los próximos versículos que su frente se llenó de lepra. Y dice que este hombre, este rey Usías, hasta el día de su muerte, quedó leproso. Nunca más la lepra sanó de su cuerpo. Él podía haber quedado leproso en todo su cuerpo, pero Dios permitió que aquí en su frente esté la lepra visible ante todos. Podía haber tenido lepra en su pecho. Él se podía cubrir con vestiduras y pasar por desapercibido aquel pecado que él había cometido, pero el pecado le fue señalado en la frente. Él era el rey, el que tenía que llevar la corona de la realeza, tenía la responsabilidad del reino, tenía la responsabilidad de llevar adelante todo un pueblo. La mancha de su pecado permaneció en su frente hasta el día de su muerte, a tal punto que tuvo que ser aislado. Tuvo que ser confinado, la palabra que hoy, en la actualidad, se utiliza. Tuvo que ser confinado, aislado, porque no es que tenía un virus mortal, él tenía la lepra, que era peor que todos los virus de aquellos días. No tenía cura.
tuvo que ser confinado, tuvo que ser encerrado, tuvo que estar encerrado en 4 paredes, no podía salir ni de día ni de noche, él estaba como en una especie de prisión y su propio hijo tuvo que ejercer el reinado, tomar el poder del mando del reino, estar allí en Judá para legislar, para gobernar a todo el pueblo, mientras él tenía que de por vida estar encerrado por no escuchar la corrección. Este es un mensaje de Dios. Varón de Dios, ministro de Dios, pastor. Dios te usó. Dios hizo grandes cosas contigo. Pero en el momento de que Dios quiere corregirte, tú no quieres escuchar. ¿Será acaso que tú serás el próximo Usías? Dios me manda hablar y declarar la palabra para que a ti no te acontezca lo que le aconteció al rey Usías. Dice en el libro de Amós, capítulo 1, que Amós fue llamado por Dios porque él no era profeta, sino que él era un boyero y recogía higos. Él trabajaba en el campo, era un campesino. Y Amós fue llamado a profetizar, no siendo él profeta, pero Dios lo llamó porque en aquellos días escaseaba la palabra de Dios y el hombre no quería escuchar palabra de Dios y el oficio de profeta era muy difícil y era muy complicado y era muy riesgoso. Por eso Dios llamó a un hombre que no era profeta y lo transformó y lo convirtió en profeta para anunciar la palabra de Dios. Y cuando dice que este varón, el profeta Amós, comenzó a predicar, dijo que lo citó, en el primer capítulo de Amós, lo cita a este rey, Usías, que dice que él comenzó a profetizar 2 años antes del terremoto, porque aconteció y sucedió en tierra de Judá un sismo tan grande, un terremoto tan devastador, que en el libro de Amós describe las atrocidades que luego iban a venir y que las casas iban a ser derribadas y que los caballos no iban a poder caminar sobre los escombros de aquella ciudad que se iba a desmoronar, se iba a deshacer por causa del temblor de tierra, el terremoto. ¿Por qué? ¿Por qué? Un rey que Dios le había encargado todo un pueblo. Un rey que Dios le había confiado su palabra. Como tú, oh pastor de Dios, que se te ha encargado la palabra de Dios. Y cuando en el momento que tienes que ser corregido, no aceptas la corrección. Y piensas que es un hombre quien te está hablando. El rey Usías se confió en sí mismo y cuando los sacerdotes vinieron a corregirlo y a exhortarlo, él pensó que estaba por encima de los sacerdotes. Y como él era el rey, él pensaba que tenía todo el dominio para hacer lo que él quería, pero él no solamente no obedeció, sino que tuvo en poco, en menos, las vestiduras sacerdotales que Dios le había dado a los sacerdotes de aquel día. Hoy son muchos los ministros que tienen en poco las investiduras del Espíritu Santo que Dios le ha dado a los profetas, a los siervos de Dios, a los enviados de Dios y a los pregoneros de Dios. Porque quiero decir una cosa, 3 clases de personas Dios ha levantado en esta última generación. A los profetas, a los enviados y a los pregoneros. Ellos recibieron la investidura del Espíritu Santo para hablar en el nombre del Señor con poder y autoridad. Y muchos ministros de Dios, muchos líderes de la iglesia no quieren reconocer la investidura del Dios viviente. Así como le pasó a Usías, que no quiso reconocer la investidura que Dios le había dado a los sacerdotes, hijos de Aarón, de la descendencia de Aarón, el cual Dios había llamado por medio de Moisés. Y Dios, cuando lo llamó a Moisés, estableció a Aarón como sumo sacerdote de aquellos días. Y de la descendencia de Aarón venían todos los sacerdotes y luego venían los levitas para enseñar en el templo, para atender las cosas de Dios y enseñar lo que es la palabra de Dios. El rey se confió en sí mismo. Varón de Dios, siervo de Dios, ten cuidado de no caer. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 6. Escuchen,
Dice que Isaías tuvo una visión. Y esto es lo más maravilloso, lo que más me sorprendió. Dijo la palabra de Dios, el libro de Isaías capítulo 6 dice que después de la muerte de Uzías, después de la muerte de este hombre, que tuvo que ser confinado a un lugar, a una vivienda, una casa, y que no podía salir de ese lugar siendo el rey, en prisión. Tuvo que quedar los últimos días porque desobedeció la voz de Dios, porque se enorgulleció en su corazón y no obedeció. Y tuvo en poco las investiduras sacerdotales, tuvo en poco la palabra de Dios, tuvo en poco la unción del Espíritu Santo, aleluya. Tuvo que ser confinado. Y dice que cuando murió el rey Uzías, escuchen, cuando murió el rey Uzías, dice que le fue revelado al profeta Isaías la revelación de Dios. La palabra vino sobre Isaías porque Dios estaba ofendido, estaba enojado. Y no había palabra de Dios en aquellos días porque el rey se había envilecido, se había enorgullecido. Pastor, varón de Dios, ministro de Dios, si tú endureces el corazón no va a haber palabra, ni para tu vida ni para tu pueblo, el cual Dios te ha dado y entregado para hablar la verdad, pastor, varón de Dios. A los pastores le hablo. Arrepiéntanse y busquen el rostro de Dios. Arrepiéntanse y busquen al Espíritu Santo. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, presten atención, en el año que murió el rey Uzías, no antes, sino en el año que murió el rey Uzías, tenía que morir este hombre, para que la palabra de Dios le sea revelada a su pueblo, pero pasó algo. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por él, encima de él, habían serafines. Acá habla y narra lo que Isaías vio. Yo no lo quiero hacer muy extenso, sino que dice que Isaías, él reconoció lo que Uzías no reconoció. El rey Uzías no reconoció. Isaías se humilló y reconoció. ¿Qué es lo que reconoció el profeta Isaías y qué es lo que no reconoció el rey Uzías? Entonces dijo Isaías el profeta, ¡ay de mí! Que yo soy muerto, soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Yahvé, Dios de los ejércitos. Él se humilló, él reconoció su ofensa. Y dice la palabra que vino un ángel y le tocó la boca para que él pueda hablar y expresar la palabra de Dios. Lo quiero hacer corto, no lo quiero hacer largo. Y dice que después oía el Señor, la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. En el lenguaje hebreo dijo Hineni, que en castellano viene a decir, heme aquí, envíame a mí. El clamor de Dios en los cielos, ¿a quién vamos a enviar? ¿A quién vamos a enviar? ¿Quién estará dispuesto a oír mi voz? ¿Quién estará dispuesto a hacer mi voluntad? ¿Quién estará dispuesto? Dijo Isaías, el profeta, en su humildad. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Pero lo dijo con humildad, no lo dijo con soberbia, lo dijo con humildad. Señor, aquí estoy, envíame a mí. En tono suave, despacito, con temor y con temblor y estremecimiento, porque estaba delante de la mismísima presencia del Dios Altísimo. Aterrorizado estaba Isaías y dijo, Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué le dice el Señor a Isaías? Y dijo, Dios le dice a Isaías el profeta, anda y di a este pueblo, di, pueblo presente, palabra de Dios para hoy, dile a este pueblo, dile a mi pueblo,
bien y no entendáis. Hoy el pueblo no entiende. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. El pueblo ve pero no entiende ni comprende. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El Dios del cielo le hablaba: Isaías, yo te envío para cegar los ojos de los que ven, ensordecer el oído de los que oyen y hacer que su corazón se ponga duro como piedra para que no entiendan, porque hablándoles no escuchan, mostrándoles mis maravillas no ven, ni quieren ver, ni quieren entender, y cierran su corazón como Usías. Recordar que el rey Usías tuvo que morir. Dios tuvo que sacar de la vida para que venga revelación del Espíritu Santo a Isaías el profeta, porque el rey detenía el poder del Dios Altísimo en el orgullo de su corazón, porque Dios le había dado el poder a Usías el rey para gobernar. Y él quiso pasar por encima de la autoridad suprema, aún de los sacerdotes, para hacer lo que a él bien le parecía: hijo de Dios, siervo de Dios, pastor, varón. ¡Basta! Basta de desoír la voz de Dios, basta de perseguir a los profetas, de censurar las palabras que los profetas hablan. Basta ya. ¿Cuánto tiempo Dios nos va a dar para que nos arrepintamos y lloremos delante de Él y clamemos ante el Señor? Pidamos perdón al Espíritu Santo que no le queremos oír. ¿En qué postura estás? ¿En la del rey Usías o en la de Isaías? ¿Cuál es tu postura hoy, varón de Dios? ¿Cuál es tu postura? Hombre, mujer, a ti te hablo también, mujer, sierva de Dios. ¿Cuál es tu postura? ¿La de Usías, el rey, o la postura humilde de Isaías, que temblaba ante la presencia de Dios? Mas el rey Usías, con toda su investidura real, iba confiado. Mas Isaías se humillaba. Gracias, Señor. Dios le da la orden a Isaías. En otras palabras, que tu pueblo sea ciego y sordo, y que el corazón sea endurecido, porque viendo no ven, escuchando no oyen, y se les da el entendimiento y la comprensión y no la quieren recibir. Entonces Isaías, preocupado en su corazón, dijo: pero Señor, ¿hasta cuándo tu pueblo va a estar endurecido, enceguecido, ensordecido? ¿Hasta cuándo tu pueblo no va a entender? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque Isaías sí le creía a Dios. ¿Y sabe la respuesta que Dios le dio? Es triste, muy triste la respuesta que Dios le dio a Isaías. Isaías dijo: ¿hasta cuándo, Señor, tu pueblo va a estar endurecido? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y respondió el Señor: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y que no haya hombre en las casas, y que la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. El Señor le dice: Isaías, siervo mío, le dice, hasta que no quede uno en pie, hasta que no sean derribadas todas las casas y todas las ciudades de Jerusalén, de Judá, hasta que no quede nadie, y que los lugares desérticos, o sea, los desiertos, comiencen a poblarse y a llenarse de casas, de viviendas, de ciudades, de pueblos y aldeas. Pero Jerusalén no tiene que quedar nada. Dios le habló a Moisés. Le prometió la tierra prometida.
de 600.000 hombres de a pie, varones, sin contar niños ni mujeres, 600.000 hombres, solamente pudieron entrar 2 a la tierra prometida, Caleb y Josué, porque la palabra de Dios revela y declara que en Caleb y en Josué hubo otro espíritu que el que estaba en medio del pueblo. ¿A qué espíritu oyes tú? ¿Al Espíritu Santo o al espíritu de error? La Biblia declara, está el Espíritu Santo y está el espíritu de error. Está el espíritu que nos conduce a toda verdad, que nos direcciona a toda verdad, que nos hace recordar las palabras de Dios, el que nos trae revelación y consejo, que es el Espíritu Santo, y están los espíritus de error. ¿A qué espíritus estás escuchando? Dice que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente al del pueblo. 600.000 hombres escuchando espíritus de error y 2 hombres escuchando al Espíritu Santo. ¿Cuál es tu postura? ¿La del rey Usías o la de Isaías? ¿Cuál es tu postura? ¿La del pueblo rebelde de Israel o la de Caleb y Josué? ¿Cuál es tu postura? El Señor insta a su pueblo, a mí primeramente, y a todo su pueblo, que volvamos al Espíritu Santo, que volvamos a oír su voz, que no endurezcamos nuestro corazón. Cuando viene un ministro de Dios, un servidor de Dios, un profeta de Dios, un enviado de Dios, un pregonero de Dios, y habla de parte de Dios, y viene a corregirnos, no endurezcamos el corazón. En el libro de Santiago habla y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. No te confíes en tu ministerio, no te confíes porque la misma palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No te confíes de tu propio corazón. Engañoso es el corazón. Hasta aquí mis palabras.